Hola querida comunidad, hoy les traigo una historia que les va a dejar sin palabras. Es sobre traición, secretos y una mujer que descubrió la verdad de la manera más dolorosa. Si te gustan las historias llenas de drama y giros inesperados, quédate hasta el final porque te prometo que no te vas a arrepentir. Y si esta historia te atrapa tanto como a mí, no olvides dejarme un comentario contándome qué harías tú en su lugar. Vamos allá. El espejo del baño devolvió una imagen que Elena ya no reconocía. 34 años, ojeras profundas como pozos sin fondo, y esa mirada que parecía suplicar respuestas que el universo se negaba a darle. Pero no fue su reflejo lo que la paralizó esa mañana de martes. Fue el mensaje que brillaba en la pantalla del teléfono de su marido, el dispositivo que había quedado olvidado sobre el lavabo mientras Marcos se duchaba. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. 5 palabras, solo 5 malditas palabras bastaron para que el mundo de Elena se desmoronara como un castillo de naipes bajo una tormenta. Sus manos temblaron, el teléfono casi se le escurrió entre los dedos sudorosos. Desde el otro lado de la cortina de ducha, Marcos tarareaba una canción mientras el vapor empañaba los espejos. Él no sabía que, en ese preciso instante, todo estaba cambiando. Elena tampoco lo sabía realmente. Todavía creía que podría tratarse de un error, de una confusión, de cualquier cosa menos de lo que su corazón ya intuía. Pero entonces llegó el segundo mensaje. ¿Cuándo volveremos a vernos? Ya extraño tus manos en mi piel. Elena sintió como el aire abandonaba sus pulmones. La habitación dio vueltas. Se aferró al borde del lavabo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El nombre del contacto brillaba en la parte superior de la pantalla. Arquitecta Sofía, Proyecto Centro. Sofía. Ese nombre le sonaba. Marcos lo había mencionado un par de veces durante las últimas semanas. Tengo reunión con la arquitecta del proyecto nuevo, decía. Voy a llegar tarde. La arquitecta necesita revisar unos planos, explicaba. Elena nunca sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Después de 11 años de matrimonio, 3 mudanzas, 2 perros y miles de promesas, ¿por qué diablos sospecharía? El sonido del agua cesó abruptamente. Elena reaccionó por instinto, dejando el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Sus piernas la llevaron hacia la cocina casi en piloto automático. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para que sus manos dejaran de temblar y su cerebro dejara de gritar. Preparó café. El aroma amargo llenó la cocina, pero ella apenas lo percibió. Escuchó los pasos de Marcos acercándose por el pasillo. Esos mismos pasos que durante 11 años le habían traído paz, ahora la llenaban de una ansiedad que le apretaba el pecho como un puño de hierro. Buenos días, mi amor. La voz de Marcos sonó normal, cotidiana, completamente ajena a la tormenta que acababa de desatar. Elena se giró lentamente. Ahí estaba él, con el cabello todavía húmedo, la toalla al cuello, sonriendo como si nada, como si no acabara de destrozar 11 años con 5 palabras enviadas por otra mujer. Buenos días, logró articular Elena, sorprendida por lo firme que sonó su propia voz. Marcos tomó su teléfono de la mesita auxiliar donde lo había dejado. Elena notó que lo revisaba rápidamente, probablemente leyendo esos mismos mensajes, y luego se acercó a ella para besarla en la frente. Un gesto automático, vacío, que antes la llenaba de calidez y ahora solo le producía náuseas. Hoy voy a llegar tarde otra vez, anunció Marcos mientras se servía café. Tenemos que cerrar los últimos detalles del proyecto con la arquitecta. Ahí estaba otra vez ese título. La arquitecta. Como si fuera solo eso. Como si no tuviera nombre. Como si no fuera la mujer que le había escrito esas palabras que ahora estaban grabadas a fuego en la memoria de Elena. ¿Qué tal va el proyecto? Preguntó Elena, probando el terreno, queriendo ver hasta dónde llegaba su capacidad de mentir. Bien, bien. Sofía es muy profesional. Estamos avanzando rápido. Lo dijo sin pestañear, sin el más mínimo indicio de culpa o incomodidad. Elena asintió, mordiéndose el interior de las mejillas hasta casi hacerse sangre. Había algo hipnótico y aterrador en esa actuación. Era como ver a un extraño con la cara de su marido, un impostor que ocupaba el lugar del hombre con el que se había casado. Marcos se terminó el café en 3 tragos largos, se puso el saco, agarró su maletín y se despidió con otro beso mecánico. Te amo, dijo antes de salir por la puerta. Elena se quedó inmóvil en la cocina, escuchando cómo el sonido de sus pasos se alejaba por el pasillo, cómo el ascensor pitaba al llegar, cómo las puertas se cerraban llevándose a ese hombre que ya no conocía.
Solo entonces, cuando el silencio del apartamento la envolvió como una mortaja, Elena dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Sus rodillas cedieron. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de la cocina, abrazándose las piernas contra el pecho. Y ahí, rodeada por el aroma a café y las promesas rotas, Elena comenzó a preguntarse cuánto tiempo llevaba siendo la tonta de esta historia. ¿Cuántas reuniones tarde habían sido en realidad? ¿Cuántos mensajes de trabajo eran en verdad palabras de amor para otra? ¿Cuántas veces la había besado después de haber besado a ella? Las preguntas se multiplicaban como hongos venenosos en su mente, cada una más dolorosa que la anterior. Pero entre todas ellas una destacaba por encima del resto, brillando con la intensidad de 1000 soles. ¿Qué diablos iba a hacer ahora? Ah, Elena pasó las siguientes horas en una nebulosa. Se duchó sin recordar haberse enjabonado. Se vistió con lo primero que encontró en el armario. Intentó desayunar, pero cada bocado se le atascaba en la garganta como arena. Su teléfono vibró. Era su mejor amiga, Carmen. ¿Almorzamos hoy? Hace siglos que no nos vemos. Elena miró el mensaje durante lo que parecieron horas. Carmen, su amiga desde la universidad, la única persona en el mundo que conocía todos sus secretos, todos sus miedos, la persona que le había advertido el día antes de la boda que Marcos tenía cara de conquistador, aunque lo había dicho en broma. Sus dedos se movieron casi sin su consentimiento. Sí, necesito hablar. Es urgente. La respuesta llegó en segundos. Restaurante La Perla. 3 bien. ¿Estás bien? No. Un solo no que resumía perfectamente el caos en el que se había convertido su vida en cuestión de minutos. El restaurante La Perla estaba ubicado en el corazón del barrio de Salamanca, uno de esos lugares discretos donde las conversaciones importantes se susurraban entre manteles blancos y copas de vino tinto. Elena llegó 10 minutos antes de la hora acordada, pero Carmen ya estaba ahí, esperándola con esa expresión de preocupación que solo una verdadera amiga puede tener. Dios mío, Elena, ¿qué te ha pasado? Fueron las primeras palabras de Carmen al verla. Elena ni siquiera se había dado cuenta de lo terrible que debía verse. Se sentó frente a su amiga y las palabras comenzaron a salir como un torrente imparable. Le contó todo, los mensajes, las reuniones tardías, el nombre de Sofía, la manera en que Marcos había mentido esa misma mañana con una facilidad que daba escalofríos. Carmen la escuchó en silencio, su rostro pasando por diversas expresiones: shock, indignación, furia. Cuando Elena terminó, Carmen alargó su mano sobre la mesa y apretó la de su amiga con fuerza. Elena tomó un sorbo de agua usando el vaso para ocultar cualquier expresión que pudiera delatarla. Marcos seguía comiendo como si nada, pero Elena notó que ya no la miraba directamente. El resto de la noche transcurrió en una normalidad forzada. Vieron una serie en Netflix. Marcos le pasó el brazo por los hombros como siempre hacía, y Elena se dejó abrazar aunque cada célula de su cuerpo quería apartarse. Cuando llegó la hora de dormir, se acostaron uno al lado del otro como habían hecho miles de noches antes, pero esta vez era diferente. Esta vez, mientras Marcos se dormía en cuestión de minutos, ¿cómo podía dormir tan tranquilo? Elena se quedó despierta, mirando el techo en la oscuridad, contando las horas que faltaban para que Roberto comenzara su investigación. 7 días. En 7 días sabría toda la verdad. Y entonces, solo entonces, decidiría qué hacer con los pedazos rotos de su matrimonio. Los siguientes 3 días fueron una tortura meticulosamente orquestada. Elena se había convertido en una actriz consumada, interpretando el papel de esposa feliz, mientras por dentro se desmoronaba como un edificio carcomido por las termitas. Cada beso de Marcos era una puñalada. Cada te amo era una bofetada. Cada sonrisa era un recordatorio de que el hombre con el que compartía cama era un completo desconocido. El jueves por la tarde, mientras fingía trabajar en la edición de un manuscrito sobre jardinería mediterránea, su teléfono vibró. Un número desconocido. Señora Elena, soy Roberto. Necesito que nos veamos. Tengo información. El corazón de Elena dio un vuelco tan violento que pensó que se le saldría del pecho. ¿Tan pronto? Pensé que tardaría una semana. Créame, con este caso 3 días fueron más que suficientes. ¿Puede verse conmigo esta tarde? Hay una cafetería llamada El Rincón Secreto en la calle Serrano, a las 5. Elena miró el reloj, las 2:15. Tenía tiempo de sobra. Marcos llegaría después de las 8, como siempre últimamente. Allí estaré.
El rincón secreto hacía honor a su nombre. Escondido en un sótano al que se accedía por una discreta puerta de madera, era el tipo de lugar donde la gente iba cuando no quería ser vista, perfectamente apropiado para lo que estaban a punto de discutir. Roberto Maldonado resultó ser un hombre de unos 50 años, cabello canoso, ojos grises que parecían haber visto demasiado, y una expresión de perpetua melancolía. Vestía un traje oscuro sin corbata y maletín de cuero gastado que colocó sobre la mesa con cuidado casi reverente. Señora Elena, la saludó con un apretón de manos firme. Lamento que tengamos que conocernos bajo estas circunstancias. Elena se sentó, sus manos temblando ligeramente. ¿Qué encontró? Roberto exhaló lentamente, como si estuviera preparándose para dar malas noticias, cosa que por supuesto estaba a punto de hacer. Su esposo está teniendo una aventura con Sofía Mendoza, arquitecta de 31 años, pero eso ya lo sospechaba usted. Hizo una pausa. Lo que probablemente no sospechaba es que esto lleva ya 5 meses. 5 meses. 5 meses. El número resonó en la cabeza de Elena como una campana funeral. 5 meses de mentiras, de engaños, de cada te amo convertido en veneno. Hay más, continuó Roberto, abriendo el maletín y sacando una carpeta a manila abultada. Su esposo se encuentra con la señora Mendoza 3 veces por semana, siempre en el mismo hotel, el Hotel Embajador, en el barrio de Chamberí. Tienen reservada una habitación bajo el nombre de ella, habitación 408. Roberto comenzó a sacar fotografías. Elena sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente mientras miraba las imágenes que confirmaban su peor pesadilla. Marcos y Sofía entrando al hotel tomados de la mano. Marcos y Sofía besándose en el estacionamiento. Marcos y Sofía saliendo horas después, él ajustándose la corbata, ella con el cabello revuelto. En cada fotografía ambos lucían felices, radiantes incluso. Esta es Sofía Mendoza, dijo Roberto, señalando una foto donde la mujer miraba directamente a la cámara sin saberlo. Elena estudió a su rival. Sofía era hermosa de una manera moderna y despampanante. Cabello negro largo y lacio, ojos verdes, cuerpo atlético envuelto en ropa elegante y cara. Era todo lo que Elena no era. Más joven, más delgada, más nueva. Pero hay algo más que debes saber. La voz de Roberto sonó aún más sombría. La señora Mendoza no es la única. Elena levantó la vista bruscamente. ¿Qué? El martes su esposo se encontró con otra mujer. Una tal Daniela Cortés, comercial de ventas de material de construcción, 36 años, divorciada. Más fotografías. Marcos con otra mujer, esta de cabello castaño corto y sonrisa pícara, saliendo de un restaurante, riendo, tocándose el brazo con esa familiaridad que solo viene de la intimidad. Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. No era una aventura, eran aventuras, plural. Su marido no solo la estaba engañando, era prácticamente un profesional del adulterio. ¿Cuántas? Susurró Elena, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Hasta donde he podido investigar en estos 3 días, son dos relaciones concurrentes. Sofía parece ser la principal, la que lleva más tiempo. Daniela es más reciente, tal vez 2 meses. Pero señora Elena. Roberto hizo otra pausa incómoda. Dada la facilidad con la que su esposo maneja estas situaciones, dada su experiencia aparente, me atrevería a decir que probablemente haya habido otras antes. Elena no podía respirar. La cafetería daba vueltas a su alrededor. Esto no era solo una aventura que podría perdonarse, no era solo un error que podría superarse. Esto era una doble vida completamente estructurada, una arquitectura de mentiras tan elaborada que había tardado años en construirse. Hay un último detalle, dijo Roberto, sacando su teléfono. Logré instalar un software de rastreo en el vehículo de su esposo cuando estuvo estacionado fuera del hotel. Este software me permite ver todos sus movimientos. Mire esto. Le mostró un mapa con múltiples puntos marcados. El Hotel Embajador aparecía resaltado, pero había otro lugar que también tenía múltiples marcadores. Un edificio de apartamentos en el barrio de Malasaña. Este es el apartamento de Sofía Mendoza. Su esposo ha estado ahí al menos 10 veces solo en el último mes. Varias de esas visitas duraron toda la noche. Toda la noche, repitió Elena mecánicamente. ¿Y yo? Usted pensaba que estaba en viajes de trabajo. Revisé su agenda. Cada viaje a Barcelona o conferencia en Valencia de los últimos meses coincide con noches que pasó en el apartamento de la señora Mendoza. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Los viajes que antes no le habían parecido sospechosos, las llamadas cortadas, los mensajes borrados, las duchas inmediatas al llegar a casa.
Todo tenía sentido ahora, y ese sentido era atroz. Tengo todo documentado aquí, dijo Roberto, empujando la carpeta hacia ella. Fotografías, videos, registros de los hoteles, facturas de restaurantes caros pagadas con tarjetas corporativas. Todo lo que necesita para un divorcio, si ese es el camino que decide tomar. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. Pesaba mucho más de lo que debería, o tal vez era el peso de 11 años desmoronándose en pedazos lo que la hacía sentir tan pesada. ¿Cuánto le debo? Preguntó con voz plana. Ese hijo de puta, murmuró Carmen, y aunque normalmente no era de hablar así, las palabras parecían perfectamente apropiadas para la ocasión. No sé qué hacer, confesó Elena, y por primera vez desde la mañana sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Parte de mí quiere confrontarlo ahora mismo. Otra parte quiere hacer las maletas y desaparecer. Y ¿otra parte qué? Otra parte quiere saber toda la verdad antes de hacer cualquier cosa. Quiero saber cuánto tiempo lleva esto. Quiero saber quién es realmente esa mujer. Quiero entender cómo llegamos aquí. Carmen asintió lentamente, sus ojos brillando con algo que Elena no pudo identificar del todo. ¿Complicidad? ¿Comprensión? Entonces necesitas información, dijo Carmen después de un momento. Necesitas estar segura, porque si vas a confrontarlo con solo esos mensajes, él va a negarlo todo. Va a decir que es una confusión, que alguien hackeó su teléfono, que esos mensajes son sacados de contexto. Los hombres así siempre tienen una excusa preparada. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Carmen tenía razón. Necesitaba más que dos mensajes. Necesitaba pruebas irrefutables. ¿Qué sugieres? Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. Tengo un primo. Se dedica digamos que a investigaciones privadas. Es discreto, profesional y sobre todo efectivo. ¿Un detective privado? Elena sintió cómo su estómago se contraía ante la idea. Prefiero llamarlo investigador de relaciones. Mira, sé que suena extremo, pero piénsalo. Si Marcos realmente te está engañando, necesitas saberlo todo antes de tomar cualquier decisión. ¿Desde cuándo? ¿Con quién más? ¿Dónde se encuentran? Todo eso te va a dar poder cuando llegue el momento de confrontarlo. Elena se recostó en su silla, sintiendo el peso de esa decisión, contratar a alguien para que espiara a su marido. Hace apenas 6 horas, esa idea le hubiera parecido absurda, paranoica, propia de películas de mal gusto. Pero ahora, con esos mensajes ardiendo en su memoria, ya nada parecía descabellado. Dame su número, dijo finalmente. Carmen sacó su teléfono y pasó el contacto sin demora. Se llama Roberto. Dile que vas de mi parte. Él se encargará de todo discretamente. Marcos no se va a enterar de nada hasta que tú quieras que se entere. Elena guardó el número en su teléfono sintiendo cómo con ese simple gesto cruzaba una línea que nunca pensó que cruzaría. Ya no era solo la esposa ingenua. Ahora era la esposa que sabía que algo andaba mal y que estaba dispuesta a descubrir toda la verdad, sin importar cuánto doliera. Esa tarde, Elena llamó a Roberto desde el baño de su apartamento, con la ducha abierta para que el ruido del agua cubriera su voz en caso de que Marcos llegara temprano. Roberto Maldonado, respondió una voz grave y profesional. Hola, me llamo Elena. Carmen Reyes me dio su número. Hubo una pausa breve. Ah, sí, Carmen. ¿En qué puedo ayudarla, señora Elena? Elena respiró profundo. Esto era real. Estaba realmente haciendo esto. Necesito que investigue a mi marido. Creo que me está siendo infiel. Entiendo. ¿Tiene alguna evidencia o es solo una sospecha? Tengo mensajes de una mujer llamada Sofía. Mensajes comprometedores. ¿Sabe el apellido de esa mujer? ¿Tiene alguna información adicional? Solo sé que es arquitecta. Trabajan juntos en un proyecto. Él dice que es en el centro de la ciudad. Elena podía escuchar a Roberto tecleando del otro lado de la línea. Bien, voy a necesitar algunos datos de su esposo. Nombre completo, lugar de trabajo, descripción física, marca y modelo de su coche si lo tiene. También fotografías recientes si es posible. Durante los siguientes 20 minutos, Elena proporcionó toda la información necesaria, sintiendo cómo, con cada dato que daba, traicionaba un poco más la intimidad de su matrimonio. Pero esa intimidad ya había sido traicionada antes, ¿verdad? Ella solo estaba defendiéndose. Perfecto, dijo Roberto finalmente. Comenzaré mañana mismo. Le voy a hacer un seguimiento discreto a su esposo durante una semana. Fotografías, videos, localizaciones, encuentros, todo documentado. Al final de la semana nos reunimos y le muestro lo que he encontrado. Mi tarifa son 1.000 euros. 500 ahora, 500 cuando le entregue el informe.
1.000 euros. Elena tragó saliva. Era mucho dinero, pero ¿qué era el dinero comparado con 11 años de matrimonio? ¿Qué era el dinero comparado con su paz mental? De acuerdo. ¿Cómo le hago la transferencia? Después de arreglar los detalles del pago, Elena colgó. Se quedó sentada en el borde de la bañera, escuchando el sonido del agua cayendo, y se preguntó en qué momento su vida se había convertido en esto. Esconderse en baños, contratar investigadores privados, mentir y engañar igual que probablemente su marido llevaba haciendo quién sabe cuánto tiempo. La puerta principal se abrió. Elena cerró el agua rápidamente y salió del baño intentando parecer normal. Mi amor, ¿estás en casa? La voz de Marcos resonó desde la entrada. Sí, ya salgo, respondió Elena, sorprendida otra vez por lo natural que sonaba su propia voz. Se miró una última vez en el espejo empañado. La mujer que le devolvió la mirada ya no era la misma que había empezado el día. Esta mujer tenía los ojos más duros, la mandíbula más firme. Esta mujer estaba lista para descubrir la verdad, sin importar qué tan fea fuera. Salió del baño y encontró a Marcos en la cocina, aflojándose la corbata, luciendo cansado pero satisfecho. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él con esa sonrisa que antes la derretía. Tranquilo, almorcé con Carmen. Ah, qué bien. ¿Cómo está ella? Bien, ya sabes lo de siempre. La conversación era tan normal, tan cotidiana, que resultaba surrealista. Dos personas interpretando papeles en una obra de teatro que solo uno de ellos sabía que era una farsa. Tengo hambre. ¿Pedimos algo?, sugirió Marcos. Claro, tú elige. Mientras Marcos revisaba su teléfono buscando opciones para cenar, Elena lo observó detenidamente. Buscaba señales, pistas, algo que le dijera que este hombre ya no era su marido. Pero él lucía exactamente igual. El mismo Marcos de siempre, con sus gestos familiares, sus manías conocidas, su forma de fruncir el ceño cuando leía. ¿Cómo podía alguien mentir tan bien? ¿Cómo podía besar a otra mujer y luego volver a casa como si nada? ¿Dónde guardaba la culpa? ¿O acaso ya no sentía ninguna? ¿Elena? Ella parpadeó saliendo de sus pensamientos. Sí, te pregunté si te parece bien pizza. Sí, perfecto. Marcos hizo el pedido mientras Elena ponía la mesa, movimientos mecánicos, automáticos, la coreografía de años de convivencia. Solo que ahora cada gesto estaba teñido de una amargura que Elena sentía expandirse en su pecho como tinta en agua. Durante la cena hablaron de banalidades. El trabajo de Elena en la editorial, un libro que acababa de leer, los planes para el fin de semana. Marcos mencionó de pasada que tal vez tendría que trabajar el sábado. ¿El sábado? Elena alzó las cejas. Pensé que los sábados no trabajabas en ese proyecto. Una microsegunda de vacilación. Tan breve que alguien que no lo conociera tan bien no lo hubiera notado. Sí, bueno, es que estábamos atrasados. Necesitamos recuperar tiempo. ¿Va a estar Sofía también? El nombre salió de los labios de Elena antes de que pudiera detenerlo. Marcos la miró con expresión neutral. Supongo que sí. Es el proyecto de ella, después de todo. Mm, los 500 restantes. Pero señora Elena. Roberto se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose por primera vez. Sé que esto es devastador. He visto muchos casos en mi carrera, pero quiero que sepa algo. Usted va a superarlo. Va a doler como el infierno, pero va a superarlo. Y cuando todo esto termine, va a ser más fuerte de lo que jamás imaginó. Elena sintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Sacó su chequera con movimientos robóticos y firmó el cheque. Roberto lo tomó, guardó sus cosas y se puso de pie. Si necesita algo más, cualquier cosa, llámeme. Y señora Elena, véngase de él de la mejor manera posible. Sea feliz sin él. Cuando Roberto se fue, Elena se quedó sola en esa cafetería subterránea, con una carpeta llena de evidencias de traición sobre la mesa. No lloró, no gritó, solo se quedó ahí, sintiendo como algo dentro de ella se endurecía, se cristalizaba, se transformaba en algo completamente nuevo. Ya no era la Elena ingenua que había comenzado esa semana, era alguien diferente, alguien que sabía exactamente cuánto dolor podía causar un ser humano a otro y alguien que estaba a punto de devolver ese dolor con intereses. Elena llegó a casa 2 horas antes que Marcos. Necesitaba ese tiempo para pensar, para planear. Se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en el sofá con la carpeta de Roberto abierta frente a ella. Estudió cada fotografía con una atención casi forense. Buscaba detalles que antes había pasado por alto. En una imagen, Sofía llevaba puesto un collar de plata con un dije que parecía caro. En otra, Daniela tenía un reloj que reconoció.
Se lo había regalado ella a Marcos en su último cumpleaños. Él lo había perdido, o eso le había dicho. Cada nueva revelación era como arrancar una costra de una herida que no terminaba de sanar, pero había algo extrañamente liberador en ese dolor. Ya no tenía que dudar, ya no tenía que preguntarse si estaba loca o paranoica, tenía evidencias, tenía pruebas, tenía la verdad, por horrible que fuera. Su teléfono vibró. Carmen. ¿Ya hablaste con Roberto? Sí, y peor de lo que pensaba, mucho peor. Voy para allá. No, Carmen, Marcos está por llegar, pero necesito hablar con alguien mañana. ¿Podemos vernos? Cuando quieras. Te amo, amiga. Eres más fuerte de lo que crees. Elena miró esas palabras en pantalla y sintió que algo dentro de ella se quebraba un poco más. Más fuerte de lo que crees. Todos seguían diciéndole eso. Roberto, Carmen. Pero ella no se sentía fuerte, se sentía rota, traicionada, humillada. Escuchó la llave en la cerradura. Rápidamente guardó la carpeta en su bolso, que escondió en el armario del pasillo. Se recompuso, se miró en el espejo del recibidor, se forzó a sonreír. Hola, mi amor. La voz de Marcos resonó alegre por el apartamento. Elena salió a su encuentro. Él se veía particularmente contento, con las mejillas ruborizadas y los ojos brillantes. Por supuesto que estaba feliz. Acababa de estar con una de sus amantes, probablemente Sofía. Hola, respondió Elena, dejando que él la besara. Sus labios sabían a menta y algo más que no pudo identificar, probablemente el perfume de ella. ¿Cómo estuvo tu día? Productivo, mintió Elena. ¿El tuyo? Agotador, pero bien. Cerramos la fase 2 del proyecto. Otra mentira que salía tan fácilmente de sus labios. Cenaron juntos. Marcos habló animadamente sobre cosas sin importancia, anécdotas inventadas del trabajo, planes para las vacaciones de verano. Elena asentía en los momentos apropiados, reía cuando debía reír, actuaba su papel a la perfección. Y mientras lo hacía, su mente trabajaba a toda velocidad, diseñando un plan. Porque Elena había tomado una decisión en esa cafetería, mientras miraba las fotografías de su marido con otras mujeres. No iba a confrontarlo llorando y rogando explicaciones. No iba a darle la oportunidad de manipularla con excusas o promesas vacías. No iba a ser la esposa patética que todos esperaban que fuera. Iba a ser inteligente, estratégica. Iba a asegurarse de que cuando esto terminara, ella saliera de pie y él quedara exactamente donde merecía estar, solo y arruinado. El viernes por la mañana, Elena llamó a su abogada. Marta Jiménez era una mujer de 60 años, con una reputación feroz en casos de divorcio. La había conocido años atrás en una presentación del libro y habían mantenido contacto casual desde entonces. Marta, necesito tu ayuda. Es sobre mi matrimonio. La abogada la citó para esa misma tarde. Elena llegó a su oficina con la carpeta de Roberto bajo el brazo, sintiéndose como si llevara una bomba de relojería. Marta escuchó en silencio mientras Elena le contaba todo. Cuando terminó, la abogada se recostó en su silla de cuero, sus dedos formando un puente bajo la barbilla. Elena, con esta evidencia puedes conseguir un divorcio muy favorable. Adulterio probado, especialmente múltiple, te da ventaja en todo, división de bienes, compensación económica, todo. No quiero solo un divorcio favorable, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Quiero que esto le duela tanto como me dolió a mí. Marta sonrió, y era una sonrisa que daba un poco de miedo. Entonces vamos a necesitar ser muy inteligentes sobre esto. Dime, ¿cuánto sabes sobre las finanzas de tu esposo? Elena lo pensó. Sé que tiene varias cuentas. Sé que invirtió en un negocio de un amigo hace 2 años. Sé que tenemos un plan de ahorro conjunto, pero él también tiene cuentas personales. Perfecto. Necesito que consigas toda la información que puedas sobre esas cuentas, extractos bancarios, inversiones, propiedades, todo. Mientras más información tengamos, mejor posición tendremos. Elena sintió, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo se transformaba en algo más frío, más calculado, determinación pura. Hay algo más, añadió Marta. Ese apartamento donde se encuentra con Sofía Mendoza. ¿Tu esposo tiene algún tipo de participación en él? No lo sé. Averígualo, porque si él está pagando ese apartamento, eso es disipación de bienes maritales. Podemos usar eso en tu favor. Durante las siguientes 2 horas, Marta le explicó a Elena exactamente lo que necesitaba hacer, cómo obtener información sin que Marcos sospechara, cómo documentar todo, cómo prepararse para la confrontación inevitable. Cuando Elena salió de esa oficina, ya no era solo una esposa traicionada, era una mujer con un plan. El fin de semana llegó con una normalidad que resultaba obscena.
Marcos propuso ir al cine el sábado, a ese multicine que tanto les gustaba. Elena aceptó, actuando su papel de esposa contenta mientras por dentro maquinaba su siguiente movimiento. Durante la película, alguna comedia romántica que no pudo seguir, Elena observó a Marcos de reojo. Él reía en los momentos apropiados, metía la mano en la caja de palomitas que compartían, le pasaba el brazo por los hombros. Un novio perfecto, un esposo perfecto, un mentiroso perfecto. Después del cine, caminaron por el centro comercial, pasaron frente a una joyería y Marcos se detuvo. Mira ese collar, dijo, señalando uno de plata con un dije. Te quedaría precioso. Elena miró el collar. Era idéntico al que llevaba Sofía en una de las fotografías. Idéntico. Marcos había visto ese collar en el cuello de su amante y ahora, con un descaro que rayaba en lo psicópata, se lo quería comprar a su esposa. Es bonito, dijo Elena con voz neutra. Pero no me gusta la plata, prefiero el oro. Una mentira. Le encantaba la plata, pero no iba a llevar el mismo collar que esa mujer. No iba a ser la copia barata de su reemplazo. Marcos se encogió de hombros. Como quieras, mi amor. Siguieron caminando. Elena sentía que caminaba en una obra de teatro del absurdo, donde todos los actores fingían que no veían el elefante gigante en medio de la habitación. Esa noche, mientras Marcos dormía profundamente a su lado, otra vez ese sueño tranquilo que era casi ofensivo, Elena se levantó en silencio. Se dirigió al estudio donde Marcos guardaba sus documentos importantes. Con manos temblorosas pero determinadas, comenzó a buscar extractos bancarios, contratos, escrituras. Los fotografió todos con su celular, enviándolos directamente a un correo electrónico nuevo que había creado específicamente para esto. En un cajón escondido bajo una pila de revistas viejas de arquitectura, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Un recibo, del Hotel Embajador, de la habitación 408, pagada con su tarjeta de crédito conjunta. Elena tuvo que taparse la boca para no gritar. Ese hijo de puta estaba pagando sus aventuras con el dinero de ambos, con el dinero que ella ganaba editando manuscritos aburridos, con el dinero que ahorraban supuestamente para comprar una casa más grande. Fotografió el recibo, siguió buscando y encontró más. Decenas de recibos de restaurantes caros, de hoteles, de joyerías, todo pagado con fondos que deberían ser para su futuro juntos. Cuando terminó, eran las 3 de la madrugada. Elena volvió a la cama, se acostó al lado del hombre que le había robado 11 años de su vida y, por primera vez desde que había descubierto la verdad, sonrió. Porque ahora tenía munición, y cuando llegara el momento de disparar, no fallaría. El lunes, Elena llamó al banco. Con su mejor voz de esposa preocupada, explicó que necesitaba cambiar las contraseñas de las cuentas conjuntas porque sospechaba que alguien había intentado hackearlas. Por supuesto, señora Vargas, ¿puede confirmar algunos datos de seguridad? Elena respondió todas las preguntas correctamente. Después de todo, había sido ella quien había abierto esas cuentas hace años. El sistema permitía que cualquiera de los dos titulares hiciera cambios. En 10 minutos, Marcos quedó bloqueado de acceso a su propia cuenta. No podría notarlo hasta que intentara usarla, y para entonces ya sería demasiado tarde. Elena también llamó a su banco personal y transfirió todo su dinero a una cuenta nueva que Marcos no conocía. No era mucho. Su salario de editora era modesto, pero era suyo y no iba a permitir que él lo tocara. Luego llamó a Marta. Ya tengo toda la información que necesitabas, extractos, recibos, todo. Y Marta, él está pagando el apartamento de Sofía. Encontré un contrato de alquiler donde aparece como garante. Perfecto. La voz de Marta sonaba triunfante. Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Estás lista para el siguiente paso? Elena miró por la ventana de su apartamento hacia la ciudad que se extendía frente a ella. En algún lugar allá afuera, Marcos estaba probablemente con una de sus amantes, viviendo su doble vida, creyendo que era tan inteligente, tan cuidadoso. No tenía idea de lo que le esperaba. Estoy lista, dijo Elena. Hagámoslo. El martes por la noche, Elena preparó la escena con la precisión de un director de cine. Había invitado a cenar a casa no solo a Marcos, sino también a personas que necesitaban estar presentes para lo que estaba a punto de suceder. Carmen llegó primero, seguida de Marta, la abogada. Luego apareció Roberto con una caja que contenía más evidencias. Y finalmente, para sorpresa de todos menos de Elena, tocó el timbre una cuarta persona. ¿Sofía Mendoza?, preguntó Elena al abrir la puerta. La mujer del otro lado palideció instantáneamente.
Era aún más hermosa en persona, pero ahora esa belleza estaba empañada por el terror absoluto que se reflejaba en sus ojos verdes. Yo, ¿cómo? Pasa, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Sofía entró al apartamento como si caminara hacia su propia ejecución. Carmen la miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. Marta mantenía su expresión profesional. Roberto permanecía en silencio, observando. Siéntate, ordenó Elena señalando el sofá. Su voz era fría, controlada, completamente desprovista de emoción. Sofía obedeció, sus manos temblando en su regazo. ¿Cómo me encontraste? Tengo mis recursos. Pero esa no es la pregunta importante, ¿verdad? La pregunta importante es, ¿sabías que Marcos estaba casado? Un silencio espeso llenó la habitación. Sofía miraba al suelo como si quisiera que la tragara. Respóndeme, insistió Elena. Sí. La voz de Sofía apenas era un susurro. Lo sabía. Elena sintió una oleada de furia recorrerla, pero la mantuvo bajo control. Había aprendido en estas últimas semanas que la rabia fría era mucho más efectiva que la caliente. ¿Y eso no te importó? Sofía levantó la vista, y para sorpresa de Elena había lágrimas en sus ojos. Al principio no. Él me dijo que su matrimonio estaba acabado, que solo seguían juntos por comodidad. Me dijo que te iba a dejar en cuanto encontrara el momento correcto. Por supuesto que te dijo eso, murmuró Carmen desde su esquina. Pero luego, Sofía se mordió el labio. Luego empecé a darme cuenta de que mentía, sobre muchas cosas. Me prometió que dejaría su trabajo para mudarse conmigo a Barcelona. Nunca lo hizo. Me prometió que pasaríamos las Navidades juntos. Pasó las Navidades contigo. Me prometió 1 millón de cosas y nunca cumplió ninguna. Elena sintió algo extraño en su pecho. ¿Era compasión? No, no exactamente, pero había algo de reconocimiento. Ambas habían sido engañadas por el mismo hombre, solo que de maneras diferentes. ¿Sabes que no eres la única? Preguntó Elena. Sofía parpadeó. ¿Qué? Roberto se adelantó y sacó las fotografías de Marcos con Daniela. Las colocó sobre la mesa de centro. Sofía las miró y el color desapareció completamente de su rostro. Dios mío. Daniela Cortés, explicó Elena. Al parecer, Marcos tiene tiempo y energía para mantener a una esposa y 2 amantes simultáneamente. Es impresionante, en realidad. Sofía se llevó una mano a la boca, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Ese hijo de puta, ese maldito hijo de puta. En eso estamos de acuerdo, dijo Elena secamente. La puerta principal se abrió. Todos se quedaron congelados. Los pasos de Marcos resonaron en el pasillo, acercándose a la sala. Mi amor, ¿por qué hay tanta luz? Marcos apareció en el umbral de la sala y se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la escena. Elena de pie junto a la mesa, Carmen en un rincón con los brazos cruzados, una mujer desconocida para él sentada en posición profesional, un hombre con un maletín y... Sofía, su voz sonó estrangulada. Hola Marcos, dijo Elena con calma helada. Qué bueno que llegaste, estábamos esperándote. El rostro de Marcos pasó por una serie de expresiones, confusión, shock, pánico y finalmente un intento desesperado de recuperar el control. Elena, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué exactamente? Elena tomó la carpeta de Roberto y la arrojó sobre la mesa. Las fotografías se desparramaron como cartas de un tarot que predecían un futuro miserable. ¿Vas a explicar esto? ¿O esto? ¿O tal vez esto? Marcos miró las fotografías y el poco color que le quedaba en la cara desapareció. Intentó acercarse a Elena, pero ella levantó una mano. No te atrevas a dar un paso más. Elena, por favor, esto no es lo que parece. Ah, no, Elena rió, pero no había humor en ese sonido. Entonces ilumíname, Marcos. ¿Qué es? ¿Investigación para un proyecto? ¿Trabajo de campo? ¿O simplemente eres un mentiroso compulsivo que no puede mantener la bragueta cerrada? Sofía sollozó audiblemente. Marcos la miró con una mezcla de pánico y algo que podría interpretarse como fastidio. Sofía, yo, no le hables a ella, cortó Elena. Háblame a mí. Soy tu esposa, o al menos lo era hasta hace aproximadamente 5 minutos. Elena, escúchame. Cometí un error, fue un momento de debilidad. ¿5 meses es un momento? Elena alzó la voz por primera vez. ¿Dos mujeres diferentes es un momento? ¿Gastar nuestro dinero en hoteles y regalos para tus amantes es un momento? Marcos abrió la boca, pero no salieron palabras. Estaba atrapado y lo sabía. No había excusa, no había explicación que pudiera suavizar esto. Marta se puso de pie, su presencia imponente llenando la habitación. Señor Vargas, soy Marta Jiménez, abogada de su esposa, o debería decir su ex esposa. Los papeles de divorcio serán presentados mañana a primera hora. Marcos la miró como si acabara de materializarse de la nada.
¿Divorcio? Elena, no. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, dijo Elena con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Lo que había entre nosotros murió hace 5 meses. Yo solo acabo de enterarme del funeral. Pero yo te amo. No. Elena gritó, toda su compostura rompiéndose finalmente. No te atrevas a decir esas palabras, no después de todo lo que has hecho. El amor no traiciona, el amor no miente, el amor no gasta el dinero familiar en mantener a otras mujeres. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Lágrimas que habían estado contenidas durante demasiado tiempo. Cada vez que me besabas después de haber estado con ellas, ¿pensabas que me amabas? Cada vez que me mirabas a los ojos y me mentías sobre dónde habías estado, ¿pensabas que me amabas? Cada maldita vez que dormías tranquilo a mi lado mientras yo no sabía nada, ¿pensabas que eso era amor? Marcos intentó acercarse otra vez, pero Carmen se interpuso entre ellos. Creo que ya escuchaste suficiente, dijo Carmen con voz de acero. Es hora de que te vayas. ¿Irme? Esta es mi casa. En realidad, intervino Marta, esta es la casa de ambos, y dado que tenemos evidencia fotográfica y documentada de adulterio múltiple, más evidencia de disipación de bienes maritales, le sugiero que sea usted quien se retire voluntariamente. De lo contrario, podemos hacer esto mucho más público y complicado. Marcos miró a todas las personas en la sala, buscando algún aliado, alguna simpatía. No encontró ninguna. Ni siquiera Sofía lo miraba. Ella seguía llorando con la cara entre las manos. Necesito, necesito tiempo para pensar. El tiempo se te acabó, dijo Elena. Quiero que tomes solo lo esencial esta noche. El resto de tus cosas las empacaré y te las enviaré. Y Marcos, él la miró con ojos suplicantes. Espero que haya valido la pena. Espero que esas mentiras, ese engaño, destruir 11 años de matrimonio, espero que todo eso haya valido la pena, porque lo que encontraste con ellas, lo perdiste conmigo, y lo que teníamos, jamás lo volverás a tener con nadie. Esas palabras resonaron en el silencio. Marcos pareció encogerse, como si el peso de sus acciones finalmente cayera sobre él. Sin decir nada más, se dirigió al dormitorio. 10 minutos después salió con una maleta, evitando las miradas de todos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Elena sintió que sus rodillas cedían. Carmen la sostuvo justo a tiempo, guiándola hacia el sofá. Ya pasó, susurró Carmen. Ya terminó. Pero Elena sabía que no había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando. Los siguientes meses fueron un torbellino. El divorcio fue sorprendentemente rápido gracias a toda la evidencia que Elena había recopilado. Marcos no pudo pelear nada, la ley estaba completamente de su lado. Elena se quedó con el apartamento, con el 50% de todas las propiedades conjuntas y con una compensación económica considerable por los fondos que Marcos había gastado en sus aventuras. Marta había sido despiadada y Elena le estaba eternamente agradecida. Sofía había terminado su relación con Marcos inmediatamente. En un giro irónico del destino, ella y Elena habían desarrollado una extraña amistad nacida del dolor compartido. No eran cercanas, pero ocasionalmente se tomaban un café y se reían amargamente de cómo el mismo hombre las había engañado a ambas. Daniela, cuando se enteró de todo, también había cortado con Marcos. Al parecer, él le había contado la misma historia sobre su matrimonio muerto. 3 mujeres, 3 mentiras diferentes, un solo mentiroso. Marcos intentó contactar a Elena varias veces durante los primeros meses. Mensajes de texto suplicando perdón, llamadas que ella nunca contestó, incluso flores enviadas a su trabajo que ella donó inmediatamente a un hospital cercano. Pero Elena se mantuvo firme. Había cerrado ese capítulo de su vida con candado y había tirado la llave. 6 meses después del divorcio, Elena estaba sentada en la terraza de su apartamento ahora solo suyo, tomando un café y leyendo el manuscrito de una nueva novela romántica que debía editar. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas y rosas. Su teléfono sonó. Era Carmen. ¿Adivina qué? ¿Qué? Marcos se comprometió. Elena sintió un pequeño pinchazo en el pecho, pero fue más de sorpresa que de dolor. ¿Con quién? Con una chica de 23 años que conoció en el gimnasio. Por lo visto, le mintió sobre su edad y le dijo que nunca había estado casado. Elena se rió. Elena se rió. No pudo evitarlo. Algunos nunca aprenden. La pregunta es, ¿le digo la verdad a la pobre chica? Elena lo consideró por un momento. Parte de ella quería advertir a esa desconocida, salvarla del mismo destino que ella había sufrido.
Pero otra parte, la parte que había crecido y sanado en estos meses, sabía que cada persona necesita aprender sus propias lecciones. No, dijo finalmente. Ella descubrirá la verdad eventualmente. Marcos es un mentiroso, pero no es lo suficientemente inteligente para mantener la mentira para siempre. Sabia decisión. ¿Cómo estás tú, por cierto? Elena miró a su alrededor. El apartamento estaba decorado exactamente como a ella le gustaba ahora, sin tener que negociar cada elección con alguien más. Tenía planes de viajar sola a Italia el próximo mes. Había retomado sus clases de pintura que había abandonado años atrás. Había empezado a salir con un escritor encantador que conoció en una presentación de libro. Nada serio todavía, pero con potencial. Estoy bien, respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Estoy realmente bien. Cuando colgó, Elena volvió su atención al manuscrito. Era la historia de una mujer que descubría la traición de su pareja y decidía reconstruir su vida desde cero. Elena sonrió ante la ironía. A veces la vida imitaba al arte, y a veces el arte imitaba a la vida. Elena estaba en la inauguración de una galería de arte en el centro de Madrid, su propia galería. Había usado parte del dinero del divorcio para cumplir un sueño que había guardado durante años, abrir un espacio para artistas emergentes. Las paredes estaban llenas de pinturas vibrantes, esculturas innovadoras, fotografías que contaban historias sin palabras. La galería estaba repleta de gente, críticos de arte, coleccionistas, amigos, familia. Carmen estaba a su lado, orgullosa como una madre. Mira lo que has logrado, mira qué lejos has llegado. Elena observó la escena frente a ella. Un año atrás estaba en el piso de su cocina, rota y traicionada, creyendo que su vida había terminado. Pero no había terminado. Solo había terminado un capítulo. Este era un nuevo comienzo, una nueva Elena. Más fuerte, más sabia, más completa. Alguien tocó su hombro. Se giró y se encontró con Pablo, el escritor con el que había estado saliendo los últimos 4 meses. Él le entregó una copa de champán y sonrió. Por ti, brindó. Por tu coraje, por tu fuerza, por tu arte. Elena chocó su copa contra la de él, por los nuevos comienzos. Bebió el champán y sintió las burbujas bailar en su lengua. A través de la ventana de la galería podía ver la ciudad extendiéndose ante ella, llena de posibilidades infinitas. En algún lugar de esa ciudad, Marcos probablemente seguía siendo el mismo hombre que siempre había sido. Un mentiroso, un tramposo, alguien incapaz de ver el valor de lo que tenía hasta que lo perdía. Pero eso ya no era problema de Elena. Ella había aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio era más valioso que cualquier amor que alguien más pudiera darle. Que la traición, por dolorosa que fuera, podía ser el catalizador para un cambio extraordinario. Que las cenizas de un matrimonio destruido podían fertilizar el suelo para que creciera algo nuevo y hermoso. Elena había sido traicionada, sí. Había sido engañada, humillada, herida de maneras que nunca imaginó posibles, pero había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Y mientras estaba ahí en su galería, rodeada de arte y posibilidades, rodeada de personas que la amaban de verdad, Elena se dio cuenta de algo fundamental. La traición de Marcos no había destruido su vida, la había liberado. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena Vargas sonrió con genuina felicidad. No la sonrisa falsa que había perfeccionado durante esos meses de actuación, sino una sonrisa real, profunda, que venía desde lo más hondo de su ser. Una sonrisa que decía, sobreviví, y ahora voy a vivir. Carmen levantó su copa. Un brindis. Por las mujeres que se levantan después de caer, por las mujeres que convierten el dolor en poder. Por ti, Elena. Por nosotras, corrigió Elena. Por todas las mujeres que han sido traicionadas y han elegido no quedarse en el papel de víctimas. Por las que han transformado su dolor en fuerza. Las copas tintinearon en el aire lleno de promesas. Y en ese momento, Elena supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No había perdonado a Marcos. No había luchado por su matrimonio. No había aceptado sus excusas. Había elegido respetarse a sí misma. Había elegido su propia felicidad. Había elegido un futuro sin mentiras. Y esa elección había hecho toda la diferencia. La música comenzó a sonar en la galería. Pablo le extendió la mano, invitándola a bailar. Elena la tomó sin dudarlo. Mientras giraban entre las obras de arte, entre las risas y las conversaciones, Elena cerró los ojos por un momento y agradeció en silencio. Agradeció por haber descubierto la verdad, por horrible que fuera. Agradeció por haber tenido el coraje de actuar. Agradeció por las personas que la habían apoyado.
y sobre todo agradeció por haberse elegido a sí misma, porque al final del día eso era lo único que realmente importaba, no el amor de un hombre que no sabía cómo amar, sino el amor propio que nunca debería haber dudado. Elena Vargas había sido traicionada, pero Elena Vargas también había vencido, y esa victoria era completamente suya.